Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich en español. Y pues aquí estamos, damos inicio a la temporada, cuesta decirlo, 25-26, un año más. Y pues bueno, empezamos con las emociones a tope, con el partido contra el Leipzig. Miércoles tenemos el debut del Bayern en la Pokal. Y si no me equivoco, el sorteo de la Champions ya está pronto. La ventana de transferencias aún no se cierra, aún está abierta, así que no me voy a adentrar en hacer un análisis de la plantilla. Todavía no es momento, aunque quisiéramos ya todos tener el equipo o la plantilla cerrada. Hay piezas que todavía, pues bueno, están pendientes. Veremos si se cierran o el equipo se queda así. Pero bueno, eso ya quedará para un par de días más. Empieza la temporada y en este podcast la intención no es que los análisis de los partidos o comentarios o resúmenes se vuelvan el eje central, ¿no? La idea no es que el contenido que sale de aquí esté basado nada más en los partidos, ¿no? En hacer comentarios del partido, en hacer previas o post, que obviamente es de alguna manera el corazón o es lo más importante, el fútbol, pero no quiero que la periodicidad de estos capítulos vaya de la mano de los partidos, ¿no? Que si tanto, no quiero depender, vamos, de que si hay partido va a haber episodio y si no hay, no va a haber, ¿no? La intención es estar aquí todos los lunes y claro, si la situación lo amerita, pues estar también presente otros días, ¿no? Por lo mismo, el contenido no va a depender nada más de lo que pasa en la cancha, sino hablar también de todo lo que hay alrededor, desde lo que sucede, no sé, en las tribunas, en el estadio, en, en la cultura, en la ciudad, en el fútbol global, lo que sea, ¿no? Entonces creo que hay mucho de qué hablar, muchos temas, sobre todo pues temas de los que luego no se habla, ¿no? Por centrarse más en la polémica, tanto del propio fútbol o como de lo administrativo de todos los equipos, ¿no? Pero pues bueno, aquí no faltan las prisas, evidentemente las prisas también están, pero también están las pausas, ¿no? Estas pausas para hablar de cosas que valen la pena. Y dicho eso, pues evidentemente vamos a hablar o voy a hablar de lo que fue el partido contra el Leipzig, un partido a mi parecer maravilloso que disfruté como tenía tiempo. Yo creo que no disfrutaba de un partido del Bayern en la Bundesliga, un partido que me deja con las ganas de querer más, ¿no? De que llegue el miércoles, de que llegue el siguiente partido en la Bundesliga y poder seguir disfrutando de lo que el equipo demostró hasta, hasta el momento, ¿no? Pues sin más por eso les voy a dar como un poco de lo que hablaremos hoy, que pues sí, partiré hablando de este partido, Bayern contra Leipzig, la goleada. Luego la intención es hablar un poquito del arranque de la temporada, como se los comentaba, el partido de la Pokal. Pues despedir a Kingsley Coman, que no me había dado el momento y pareciera que ya nos olvidamos de que estuvo por aquí y que su presencia no tuviera mucho peso, ¿no? Pero de alguna manera ese es el fútbol moderno, es el fútbol de hoy donde el jugador sale y las prisas nos consumen, ¿no? La noticia por ver cuál es el siguiente fichaje, por ver cuál es la siguiente polémica, no le da espacio, no le deja lugar a este tipo de cosas, así que hoy toca hablar de Coman y darle la despedida que merece, aunque ya hayan pasado los días, ¿no? Igual el partido, pues sé que el partido fue el viernes, ya estamos hoy a lunes, pero aquí la intención es tomarnos las cosas con calma y a lo mejor estaré llegando tarde, pero bueno, eso es lo que provoca el tomarse las cosas con su merecida calma e importancia. Hablar un poco de la plantilla, el tema de fichajes. Agradecer a los que han estado por aquí acompañándome. Somos 54 creo ya en YouTube. A ver si este video logra que pasemos la barrera de los 55, a ver si llegamos a los 60. Y agradecer a quienes han dejado sus comentarios.
hay gente según YouTube, no sé qué tan cierto sea, pero pues bueno, hay gente de Estados Unidos, de México, Perú, España, Colombia, Alemania, Nicaragua y Argentina escuchando esto, así que pues agradecer a los que han estado por acá. Hablar un poco de la Bundesliga, del desprestigio que sufre la propia competición y ni se diga el Bayern, así que con eso, si no me equivoco, sería todo. Sí, eso es de lo que va a tratar el podcast, el episodio de hoy. Así que, pues bueno, sin más por el momento, a darle, empezar con esta goleada. Goleada histórica, dirían ahí los titulares amarillistas y sensacionalistas de YouTube. El Bayern va por la Champions. Y pues no, obviamente ese no soy yo, ¿verdad? Pero claro que me emociona y un pequeño disclaimer, ¿no? O sea, todo lo que diga de este partido está dicho desde el partido, ¿no? Y así es como tiene que ser escuchado. Mis comentarios no apuntan a hacer una predicción de lo que va a ser la temporada y ni lo digo con esa intención. Al final, este partido pues significa muy poco, significan 3 puntos, significa ponernos en la cima de la tabla en la jornada 1 y ya está, nada más, ¿no? Los títulos, dijo Guardiola, no se ganan en octubre, sí se pierden, se pueden perder en octubre o septiembre, pero los títulos se ganan en mayo, se ganan en abril a lo mejor, ¿verdad? Pero no ahorita, y entonces sí es curioso, ¿no? Porque muchas veces por hacer este tipo de predicciones en donde el Bayern ya está para grandes cosas o no lo está, nos perdemos de partidos como este que son muy buenos, son muy entretenidos. Fue un partido muy divertido, fue un partido muy disfrutable. El inicio de la nueva temporada, le ganamos al equipo de Leipzig, así que pues nada, ¿verdad? A tomarlo como lo que es, un buen partido, un partido bastante disfrutable. Pues quiero empezar por ahí, ¿no? Lo que transmite el equipo en cuestiones generales. Y primero que nada, creo que eso es algo que Kompany le ha dado al equipo desde que llegó. Las ganas de disfrutar, las ganas de jugar, el pasarla bien dentro del campo. Se perdió con Tuchel, se tenía con Nagelsmann y sé que esto es bastante criticable y todos pueden tener su opinión al respecto. Pero sí se veía con Tuchel un equipo que no la pasaba bien, que no disfrutaba y no lo transmitía, ¿no? Y entonces el fútbol se trata de eso, ¿no? De pasarla bien, de entretenernos, y por más que se ganaba, no era un equipo que se veía que estaba contento, ¿no? Desde que Kompany llegó, eso cambió y el partido del viernes lo transmitió perfectamente. Se ve un equipo que está completamente conectado, son 11 jugadores que están completamente comprometidos con la causa, todos dispuestos a atacar, todos dispuestos a defender, a hacer los recorridos que haya que hacer. Todos están dispuestos a sufrir y sacrificarse por el bien del equipo, y entonces eso provoca que el juego sea bastante entretenido. En lo personal, ¿verdad? Creo que es uno de los mejores partidos que le he visto al Bayern en mucho tiempo. Y cuando lo digo no hablo nada más del resultado, porque hemos visto resultados más abundantes, ¿no? Pero se ve un fútbol que es demoledor, que es aplastante, ¿qué más podría decir? Que anula al rival por completo. Es un fútbol que además transmite diversión, ¿no? Al ver cómo Olise, Gnabry, mismo Luis Díaz bajan el balón, o Kimmich mandando sus cambios de juego, se ve que es un equipo que disfruta, ¿no? Y pues ya llevo aquí 10 minutos hablando simplemente de eso, de que es un fútbol que se disfruta. Pero pues bueno, dejando a un lado la emoción, que insisto, ¿verdad? No pasa de lo que fue el primer partido, la jornada 1, pues sí quiero hablar de una forma más puntual de lo que fue el partido, ¿no? Y desde el minuto 4 se veía que el equipo, el Bayern, se había adueñado de la posesión. Estaba el juego, pues primero que nada, inclinado por la banda derecha. El Leipzig intentaba aprovechar la contra, pero la respuesta del Bayern era inmediata. Era un repliegue colectivo con presión intensa y una recuperación rápida.
La diferencia clave, y se vio eso en el partido contra el PSG en el Mundial de Clubes, es que aquí todos corren, todos se sacrifican. En ataque el Bayern despliega 4 hombres, ¿no? Pero aún así esos 4 están dispuestos a sacrificarse y a bajar y hacer los recorridos que se tengan que hacer. Entonces, por más que el Leipzig tuviera jugadores rápidos en ataque, era muy difícil porque una vez que recibían la pelota ya había 4 o hasta 5 hombres alrededor, por ejemplo, de Openda. Entonces, no había manera que el rival, por más que tuviera jugadores veloces, hiciera algo, ¿no? En términos de ataque, se ve algo muy, muy importante que va a ser, creo que, lo fundamental de este equipo, y es la movilidad de todas las piezas, ¿no? O sea, cómo Kane, siendo el delantero, puede retroceder para ser un poco más creativo, y entonces hay un intercambio con Gnabry o con el mismo Goretzka. Los centrales pierden la referencia de marcas, ¿no? Olise puede atacar por la derecha, puede atacar por el centro, Gnabry puede tocar por la banda igual, por cualquier banda, lo mismo para Luis Díaz, Laimer atacando por la banda. Era un huracán el equipo, ¿no? Y se veía que Leipzig estaba completamente perdido. Por ahí se vio mucho, pues, como un desprestigio del juego del Bayern, ¿no? Hablando de que Leipzig había sido rival muy flojo, pero es que este Bayern no le dio la posibilidad de jugar, ¿no? No había balones divididos porque cada balón dividido era de los rojos. O sea, el equipo estaba tan bien parado que todas las pelotas eran de Kimmich o de Goretzka. Era imposible que el Leipzig pasara de su medio campo. Jonathan Tah, criticado a menudo por su supuesta lentitud, estaba siempre presente para cortar a Openda. Es uno de los jugadores más rápidos de la Bundesliga, y Tah, a su lado, en ningún momento se vio lento. Juega con una rudeza que siempre va al límite de la falta, pero es esa dureza que justo este equipo necesitaba en defensa. El Bayern tendía a ser, al menos en los últimos años, ese equipo de niños buenos, en donde hacía la falta, pero la hacía con respeto, con preocupación por el rival, que estuviera bien. Y entonces por eso equipos como el Leverkusen nos pasaban por encima, porque con ese mediocampo tan aguerrido, este Bayern no competía. Y a pesar de que fuera muy superior en lo técnico e incluso en lo táctico, en la garra, en la fuerza, en la rudeza, eran equipos que eran ampliamente superiores por el Bayern, y ahí el equipo sufría. Entonces, con Tah y con Upamecano, el equipo se ha transformado. Obviamente Kompany algo ha inyectado en ese sentido, y se ve un equipo muchísimo más agresivo en defensa, al grado que, como les digo, emociona, motiva ver a este equipo tan entregado, ¿no? Y pues sí, de alguna manera aparecerán las faltas, aparecerán las amarillas, y veremos cómo se desarrolla eso, pero es un equipo diferente que no tiene miedo a meter la pierna, ¿verdad? No se achica, y eso dio bastantes frutos contra el Leipzig. Es bien interesante, ahora pasando otra vez al ataque, que el Bayern no depende de largas posesiones. Las puede hacer, como fue en el segundo gol, pero no necesita amasar o pasear el balón para generar peligro. Con 4 jugadores que son capaces de invertirse una acción en cualquier momento. Basta con que Kane reciba un balón en supuesta desventaja fuera del área para sacarse un disparo de la nada, o que a Olise le caiga un rebote adentro del área con 2 defensas adelante de él y lo transforma en gol. Y así pues llegó el primero, ¿no? Una jugada que resume perfectamente la nueva, no solo identidad, sino el talento del equipo. El 2-0, pues ni que se diga, es un escándalo. De alguna manera deja claro, ¿verdad?, que el equipo no necesita de la posesión, no necesita de tocar, pero que si quiere lo puede hacer, ¿no? Es una obra de arte, un golazo que me puso a mí la piel chinita, un golazo que fue una locura de calidad, de vértigo y de eficacia, ¿no?
merecidamente el Super Bayern. Después de ahí el Leipzig intentó reaccionar con un tiro libre en contra, o sea, era un tiro libre que era a favor del Bayern, pues. Intenta salir en la contra con Openda, pero Olise, perdón, leí mal por acá, disculpen. Es una jugada, ¿verdad? Pero lanza la contra y al intentar cruzar la media cancha había ya 5 hombres del Bayern encima de él. En ese momento estaban Ta, Goretzka, Laimer, Upamecano y Stanisic, los 5 quitándole el balón. Entonces, ¿cómo iba a atacar ese equipo? No había forma, ¿no? O sea, con ese repliegue no había forma de que Leipzig tuviera peligro. En el minuto 40, Gnabry estrella un balón en el palo. La sensación es que el Bayern era completamente una aplanadora, que Leipzig no había salido a jugar, que solo había un equipo en la cancha. La diferencia de calidad evidentemente es abismal. El Leipzig, una plantilla que se reestructuró por completo y que además, a diferencia del Bayern, que tiene una plantilla corta, si no me equivoco, el Leipzig tiene creo que 30 jugadores en su haber. Pero aún así, el Bayern se mostró cada vez más conectado y que, aunque aún tiene todavía mucho trabajo por hacer, se ve que todavía no están completamente afinados en cuestión de pases, movimientos, calcular la velocidad de los compañeros. La superioridad fue absoluta. Llegó el 3-0, otro golazo, contundencia ofensiva, y como estadísticas claves quedan los números de Gnabry, que está sorprendiendo a todos, pero que en este canal lo habíamos hablado, en el sentido de que Gnabry iba a estar liberado de presión y que se iba a soltar, y se le ve. O sea, al final, hoy en día, Gnabry no carga con ninguna responsabilidad, pero lo lindo es que tampoco lo hace Kane, tampoco lo hace Olise y tampoco lo hace Díaz. O sea, al final no son más que engranajes de este equipo en donde tienen la libertad de jugar, y que si no lo hace Díaz, lo va a hacer Olise, y si no lo hace Olise, lo va a hacer Kane, y si no, lo va a hacer Gnabry. Entonces, al tener la responsabilidad tan esparcida y tan bien distribuida, se nota que los jugadores están sueltos, están libres corriendo por el campo, ¿no? Y eso es lo que hace que ellos disfruten y que, más que nada, nosotros disfrutemos, ¿no? El patrón al final del día es claro, ¿no? Goles generados desde la frontal o adentro del área con Kane y Díaz como finalizadores, también Olise, y las asistencias que vienen de las bandas, pero también las contras, como fue en el segundo tiempo. Al final el Bayern no solo gana, sino que arrolló un equipo, el Bayern, que empieza a construir una identidad de garra defensiva y talento ofensivo con futbolistas que son capaces de decidir en cualquier instante. Por último, quiero subrayar dos cosas, ¿no? En donde, por un lado, como que se menosprecia este triunfo del Bayern, este juego del Bayern, porque el Leipzig no está haciendo lo que debería de ser. No me gusta ese comentario, porque pues eso no es culpa del Bayern, ¿no? Para empezar. Y segundo, no es justo para el Leipzig, ¿no? O sea, creo que este Bayern fue ampliamente superior. En ningún momento le dio respiro. Y hubo un movimiento táctico del que ya hablaré. Pero se critica mucho al Leipzig porque se espera mucho de él, ¿no? O sea, hizo un montón de contrataciones, renueva la plantilla, viene Klopp a ayudarlos a armar todo esto con el quien además hubo una junta de emergencia el mismo viernes por la noche cuando termina el partido, lo hicieron volar por allá. Pero la expectativa con Leipzig es muy alta, ¿no? Y sobre todo porque está el apoyo de Red Bull ahí detrás de ellos. Entonces, las críticas van más en ese sentido, o sea, en donde sí, claro, el juego que demostraron no está a la altura y todo eso, pero no hay un análisis táctico, vamos, eso es a lo que me refiero, o sea, que todos estos comentarios no están sostenidos por un análisis táctico.
¿no? En donde dijeran que la posición de Simons estaba mal colocada, en donde el delantero se tiraba para la derecha, los pases eran errados. No, o sea, solamente es a partir de lo que se espera de Red Bull. Entonces, al ver que el Bayern, con una plantilla tan corta, con un jugador que costó 75 millones, de 28 años de edad, en donde no hizo pretemporada, viene y golea, no gusta. A la gente no le gusta, ¿no? Y pues nada, o sea, sí señalar que el Leipzig intentó hacer su juego, o sea, pero pues no pudo, simplemente no pudo. En el segundo tiempo tuvo chispazos en los primeros minutos en donde pudo haber anotado un gol y a lo mejor lo merecía, ¿verdad? No sé, pero el Bayern terminó por meter el cuarto, meter el quinto, meter el sexto y la historia se acabó. Leipzig, a lo mejor su error pudo haber sido intentar jugar de otra manera y adaptarse a lo que el Bayern estaba proponiendo, pero en lugar de eso intentaron ser fieles con su estilo, ser fieles con lo que intentaron desde un principio y simplemente no podían salir de su propia área. O sea, Upamecano y Ta estaban dentro de el último tercio del campo de Leipzig. No había manera, no había manera, ¿no? Algo que fue clave en todo esto y poder detener los chispazos de Leipzig, pues fue la posición de Kimmich en defensa, ¿no? En donde en lugar de posicionarse entre los dos centrales, como muchos equipos lo suelen hacer para la salida, Kimmich, y tanto en el partido contra Stuttgart, Goretzka lo hacía, pero ahora fue Kimmich, se posicionaba formando una línea de tres, ¿no? Con Tau, Upamecano, no recuerdo quién va de qué lado, perdónenme, y Kimmich en un extremo. La intención era que, en el supuesto de que si Laimer subía, Kimmich retrocedía para cubrir ese espacio. Lo mismo en el sentido opuesto con Stanisic. Entonces, cada vez que había una contra, pues ya había para empezar 3 jugadores ahí a disposición de estar bien parados. Además, se le sumaba el lateral y el extremo en cuestión. Con eso, cada vez que el delantero de Leipzig recibía, o el jugador que fuera de Leipzig recibía para hacer la contra, estaba ya Kimmich, el central, el lateral y un extremo. Entonces, con 4 jugadores encima, creo que hay muy pocos jugadores en el fútbol actual que puedan hacer algo. Pues bueno, con eso creo que cierro mis comentarios sobre el partido. Espero no haberme extendido mucho, ya llevamos 20 minutos. Quiero pasar ahora a algo que ha sido como un tanto repetido en este espacio, pero es importante hablarlo, ¿no? En donde, como se los decía al principio, hay muchas ganas, ¿no? Hay muchas ganas de ver fútbol, hay muchas ganas de ver la Champions y a veces por pensar en este partido como un termómetro, pues nos perdemos de lo que fue, ¿no? El partido de la jornada 1 y ya está. No hace falta estar pensando en la Champions, no hace falta estar pensando en la Pokal o en el título de la Bundesliga siquiera, ¿no? Basta con poder disfrutar de este encuentro como lo que fue, el encuentro de la jornada 1, y la intención es que en este lugar disfrutemos así el encuentro de la jornada 2, de la 3, de la 4, ¿no? Y así ir caminando junto con el equipo. Lo que sí veo es que después de este partido hay como cierto desprestigio con la Bundesliga, y lo ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no? Platicando con un primo sobre este partido el sábado, me decía, es que si la Bundesliga es tan aburrida como dicen que es, ¿por qué todos los estadios están llenos, ¿no? ¿Por qué, si todo el mundo dicen que ya es seguro el título del Bayern, por qué los equipos que aspiran a quedar a la mitad de la tabla tienen su estadio lleno y su estadio vendido para el resto de la temporada? Bueno, pues porque se juega mucho más que solo un título, ¿no? Se juega toda la identidad cultural de Alemania, y muchas veces, o no muchas veces, es una realidad. Para nosotros que nos toca vivir al Bayern de lejos, no vivimos eso, ¿verdad? No vivimos ese encuentro, no vivimos esa cultura. Y evidentemente la intención de este espacio es darle ese lugar, ¿no? Es darle lugar a esa cultura y poder vivir
la Bundesliga, el Bayern, la Champions, la Pokal y cualquier cosa que tenga algo que ver con el Bayern, vivirlo de cerca, ¿no? Este desprestigio internacional de la Bundesliga, lo pensaba en la mañana, pues se debe un poco a que muy probablemente en todos los países de Latinoamérica o de habla hispana, lo primero que llegó a ser visto, por ejemplo, en la televisión, pues fue la Champions. Y muy probablemente muchos de ustedes, el primer partido que vieron del Bayern fue en la Champions y no en la Bundesliga. Yo empecé a ver el equipo por allá más o menos del 2006, en donde pasaban creo que uno o dos partidos de la Bundesliga el fin de semana, ¿no? De vez en cuando, por suerte, era del Bayern, pero más allá de eso, pues solo tocaba ver un pequeño resumen narrativo en los programas de deportes el domingo por la noche, en donde daban un vistazo general de cómo iban las tablas, pero nada más, ¿verdad? Y el fútbol que de repente aparecía, pues era, por ejemplo, la final de la Champions, donde yo recuerdo ver, creo que la primera final de Champions que recuerdo fue, si no me equivoco, el Barcelona contra el Arsenal, o no sé si fue primero la del Milan contra el Liverpool, pero fueron esos primeros partidos que yo llegué a ver, ¿no? Obviamente los mundiales, pero la liga, por ejemplo, no me imagino que en los 90s o en los 80s se viera un partido de la Bundesliga en México o en algún país de Latinoamérica, ¿no? Entonces por eso se entiende perfectamente que toda la intensidad, el gusto, la pasión, la locura está por la Champions, porque es la competencia que nos toca a nosotros vivir, es la competencia global. Pero, pues bueno, o sea, aquí es un episodio del Bayern, no es un podcast del Bayern, entonces hay que darle el lugar a la Bundesliga que se merece, ¿no? Se habla que es una liga fácil, de que solo importa la Champions, pero no es así, ¿verdad? Nada podría estar más alejado de la realidad. La Bundesliga es la esencia de lo que somos como club, entonces hay que respetarla y darle todo su valor. Y no hablo desde el nivel, hablo desde lo cultural y desde lo que implica ganarla, donde sí, eso es una realidad. El nivel de la Bundesliga no es el que era a lo mejor hace 10 años, pero ya hablaré de eso en el siguiente episodio, donde me serviré de unos comentarios de Philipp Lahm, en donde habla de la falta de proyectos y de continuidad de varios jugadores. Pero ahorita de lo que quiero hablar es de la importancia que tiene ganar la Bundesliga. No del nivel, sino de la importancia que tiene ganarla. Esta liga no se gana, y lo digo con todo respeto, no se gana con un par de noches mágicas, ¿no? Se gana con constancia, con el año entero de esfuerzo. Es un torneo noble, no basta con 5 partidos buenos, ¿no? Tienes que rendir en cada rincón de Alemania, en Berlín, en Múnich, en Friburgo, en Wolfsburgo, ir a Dortmund, a Bremen y dar la cara, ¿no? Tienes que pasearte por cada rincón de Alemania y ganar. Entonces tienes que salir cada fin de semana y demostrar. Entonces, vamos, eso es lo que le da grandeza al club, eso es lo que le da grandeza al club en Alemania. Y aquí, pues no vivimos eso, ¿verdad? Eso nos toca a nosotros vivirlo de lejos, no en cambio la Champions, en donde esa bendita Champions la vemos anunciada por todos lados, la compartimos por todos lados, no así la Bundesliga, donde muy pocas veces se comenta en los programas, y además es bastante evidente que cuando se comenta en los programas, los propios comentaristas ni siquiera han visto los partidos. Pero bueno, toca la Pokal, miércoles de Pokal, si no me equivoco, verifico aquí los datos, contra el Wehen Wiesbaden. Es un partido de primera ronda de la Copa. Es el miércoles a las 7:45 de la hora local. Va a ser interesante si Company tiene ciertas rotaciones o si nos vamos con todo, pero todo parece que los 11 jugadores que estuvieron el viernes van a repetir el miércoles. No creo que Company rote, porque no es algo que lo suele hacer, o que le dé minutos a otros para ponerse a tope. Muy probablemente a lo largo del partido, si el resultado lo permite, pues bueno, le dará minutos a jugadores
Muchos estaban enojados porque no había jugado Lennart en la Supercopa, pero bueno, ya tuvo, si no me equivoco, 20 o 25 minutos por ahí en el partido contra el Leipzig, donde quedó demostrado justo, o sea, que la falta de minutos no era por, pues porque era un partido importante, no era un partido amistoso, ¿no? Pero bueno, sin más por el momento, no me quiero alargar mucho, no quiero que estos capítulos, al menos no por ahora, se vuelvan demasiado largos. Así que pues vamos un poco ya de salida y a lo que toca, ¿no? Algo que había prometido y que no le había dado lugar, que es la despedida de Kingsley Coman, ¿no? Un jugador que se fue a Arabia después de una década en el Bayern, ¿no? Se va el 15 de agosto, anuncian su salida. En su cabeza está el último gol que le dio una Champions al Bayern contra el PSG, más de 300 partidos, 70 goles, muchos títulos, no se diga Bundesliga, una Champions, un Mundial de Clubes, Supercopas, y como lo dijo él, ¿no? Este club siempre será parte de mí, y pues bueno, Coman siempre va a ser parte del Bayern, ¿no? Quiero hablar un poco de lo que fue su carrera, porque es difícil hablar de Coman. Lo voy a decir, reviéntenme en los comentarios, pero una leyenda del Bayern. No una leyenda, obviamente, como del estilo de Müller, de Beckenbauer, no sé, de Schweinsteiger, obviamente, ¿verdad? Es otro tipo de leyenda, es otro tipo de historia. Porque afortunadamente, ¿no? Y eso es lo lindo de este equipo, que las leyendas no se forman solo con títulos, no se forman solo con goles, sino se forman con historias que enamoran. Y la historia de Coman es una que va en ese sentido. Llegó al club siendo pues prácticamente un niño, un puberto que salió de las fuerzas básicas del PSG, que no encontraba su lugar. Se va a la Juventus para aterrizar aquí en el Bayern y ganarse todo el cariño y el respeto no solo de la afición, sino de su entrenador. Tengo aquí unos datos que no quiero errar y por eso me detengo y rompo con lo poético que estaba haciendo, pero no los encuentro, así que dejen por acá, aquí deben de estar y listo. Entonces, pues sí, como les decía, llegó en el 2015-2016, ahí fue su debut. En agosto del 2015, que el Bayern lo ficha en calidad de cedido con opción a compra, que venía recomendado por Guardiola, donde se pagaron 7 millones por el préstamo y que por fin se ejerce la compra por 21 millones. Tuvo un debut inmediato en la 15-16 que se convirtió en un arma clave de Guardiola, ¿no? El que parecía ser el recambio de Robbery. Justo dio un partido muy importante contra la Juventus, ¿no? Un partido épico que muchos recuerdan, creo que uno de los partidos a los que ¿cómo decirlo? Con mayor gusto se recuerda. Pero bueno, lamentablemente su carrera se vio truncada por muchas lesiones, ¿no? Y de alguna manera eso no le permitió ser el jugador que creo todo el mundo esperaba que podría ser. Más que ser un titular indiscutible que se convirtiera en todo un ganador, pues nunca dejó de ser ese suplente eterno que siempre que entraba lo daba todo y que estaba siempre a la altura de las circunstancias. La misma liga que se gana en el último minuto con Musiala, Coman es el que abre el marcador y pone a Dortmund a temblar. Por allá del 2017-2018 reaparece Coman, ¿no? Perdón, por ahí del 2016 a 2017 Ancelotti le dio protagonismo, ¿no? Alternaba ahí titularidades con Robben y Ribéry,
que pues bueno, eran todavía los dueños absolutos de las bandas, pero esas lesiones musculares empezaron a aparecer. Estaba parado semanas enteras y eso simplemente no permitía que despegara. Ahí con Robben y Ribéry, donde ya no estaban para jugar todos los partidos de la temporada, Koeman tenía todo para brillar, pero de alguna manera su cuerpo no daba, ¿no? En la siguiente temporada, cuando Ancelotti sale y regresa Heynckes, pues viene la gran lesión, ¿no? Rotura de ligamentos en el tobillo, donde estuvo de baja casi 4 meses, se pierde Champions, obviamente, final de la Bundesliga, y lo peor para él, el Mundial de Rusia en el 2018. El 18 y 19, una temporada terrible con los fantasmas de las lesiones. Vuelve a empezar, eso sí, con toda la energía, con toda la disposición, pero otra vez en agosto se vuelve a lastimar. Entonces, en ese momento, recuerdo, a mí me impactó bastante y fue bastante triste decir que estaba pensando en retirarse y que si incluso se volvía a lastimar, él ya no regresaría. Pero bueno, Robben y Ribéry seguían en el plantel, pero cada vez jugaban menos, ¿no? Y tanto Koeman y Gnabry empezaban ahí a aparecer, a levantar la mano. Ya en el 2019 y 2020 con Flick y con Kovac en la primer parte de la temporada, pues bueno, Robben y Ribéry ya se habían ido y las bandas estaban para que Koeman y Gnabry hicieran de lo suyo. Pero pues aún así las lesiones no dejaron de aparecer y Koeman simplemente no podía consolidarse y ser el jugador que todos esperaban que fuera. Tuvo un parón en diciembre, pero aparece otra vez en la primavera del 2020, viene el parón del COVID y eso logra que se ponga a punto para el final de la temporada y darnos la Champions del 2020. Después de ahí, pues bueno, se le da un contrato millonario y lamentablemente nunca pudo ser esa gran estrella que todos esperábamos que fuera. Nunca dejó de ser ese hombre que le aportaba frescura, dinamismo al equipo, una velocidad increíble, pero que además siempre estaba dispuesto a luchar y que la mentalidad no fue su problema. Lamentablemente el cuerpo no lo dejó brillar, ¿verdad? No lo dejó sacar ese potencial que tenía y pues bueno, ese sueldo tan alto provocó que el Bayern decidiera ponerle fin a su época, ¿no? Además de que, pues bueno, él ya no quería continuar, un poco, yo creo que por lo mismo, ¿no? Al final esta decisión me parece que es la mejor para ambas partes, en donde él se va a buscar ahora su futuro allá en Arabia y el Bayern libera pues bastante de la masa salarial, ¿no? Un gusto haber visto a Koeman, una lástima que no pudo ser lo que parecía que iba a ser, pero definitivamente viendo a Kingsley todo este tiempo la pasamos bien, ¿no? Y él también la pasó bien, así que no podía irse sin darle una mención especial en este episodio, en este lugar. Pero pues bueno, si no me equivoco, pues ya ha sido todo, ¿no? Sí, nada más por ahí mencionar algunos nombres que anoté por ahí. Obviamente Tertulias Bayern, que siempre están ahí, que me invitan a sus espacios, a Beto Deportes, a Kelvin, a Ángel, a César, a mi esposa que se avienta siempre los videos a pesar de tenerme a su lado todo el santo día. Y pues nada, aquí llegamos hoy a disfrutar del miércoles, espero que pasemos de ronda y así será. Creo que la próxima semana vamos contra el Augsburg y no sé, todo parece indicar, mi corazón me llama a que esta semana habrá otro capítulo, ¿no? A lo mejor viene bien comentar la Pokal, comentar el partido del fin de semana y así liberamos un poquito la cosa para el lunes poder hablar de otras cosas, que me gustaría mucho hablar de Herbert Hainer, el proyecto que está actualmente en el Bayern, como muchos parecen que no lo conocen o que no lo tienen ubicado y luego por eso salen muchas críticas como fuera de contexto, ¿no? Que no estoy diciendo que no se las merezca, pero bueno. Pues con eso cierro el capítulo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse, comenten, tiren hate. Aquí estamos. Así que gracias y nos vemos. Hasta pronto.